Muchas gracias, está perfecto. Pero no sé, yo no voy a contestar a la pregunta que fue hecha en el chat. Hay gente que mira demasiados vídeos de OpenFing. Sí, por supuesto que lo hice. Me encanta la pregunta, profe, ¿hacías videojuegos cuando eras joven? Pero, ¿por qué cuando yo era joven? ¿Quién supongo que dejé después? Qué manda. Ok, ahora, ¿cuáles son los ejercicios? Entonces, vamos a hablar del práctico 7. Una Me gustaría, consulta. ¿sí? ¿Se sabe algo, algún estimativo de la idea del parcial? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo? ¿Todavía no ¿Sí? tienen la fecha? Mm, Yo miré la página por arriba, no No, hubo... no, Marcos no anunció la fecha. No, Esto me sorprende por parte de Marcos. yo no vi, por lo menos. No quiere decir que no haya anunciado. Ah, Yo no ah, encontré. ah, El problema es que si no lo anunció es que quizá tiene buenas razones para no anunciarlo. Me parece raro porque, en general, voy a verificar porque me parece raro. Avisos, práctico, notas, clases. Sí, quizá estamos intentando de mover la fecha que no está bien para nosotros. Entonces, no la puedo anunciar ahora. Ok, Pero, escúchame, voy a intentar anunciártela jueves. ok. Un Sí, hay estimativo gente más. que conoce la fecha tentativa, es el 24/10. Sí, es esto, es la tentativa. Está. La modalidad será, todavía no prefiero decirlo. Prefiero esperar un poco hasta el jueves. Es decir, a nosotros lo que nos gustaríamos es hacerlo antes del 24. El problema yo pienso que no lo vamos a hacer porque va a ser súper complicado. El problema es que el 24 es súper tarde. Sí. Es una semana después de la semana de los parciales. Pero entiendo también que ellos tienen dificultades para organizarse. O sea, y el temario que iría hasta el práctico 7, supuestamente. No sé, no voy a decir nada hasta el práctico 7. Quizá práctico 8 después. Vamos a ver. ¡No! Sí, porque podemos aprovechar para matar más estudiantes. Tenemos una excusa para hacerlo. Ves que el 24 y está el práctico 7. Ok. No, pero ustedes no son gatitos. No, no somos No, gatitos, no. no sé de lo que vamos a hacer en el temario, no tengo ni idea. Hay Vamos que a ver. disfrazarse de gatito ahí con bigote y todas esas cosas y tal. El profe nos va a tener lástima. Yo tengo un gato de esos servicios. No. Va a quedar huérfano. Pero si Y la tienes idea un es que gato, sea... sabes que los gatos no necesitan seres humanos. Son los seres humanos que necesitan a los gatos. Los gatos son solitarios, no necesitan seres humanos. Y la idea Ya es que... tuve gatos en la vida, ya sé cómo funcionan los gatos. Nosotros nos podemos morir completamente, no hace ni un efecto a los gatos. ¿Ok? La idea es que sea presencial, sí. Sí, presencial, sí, lo vamos a hacer presencial. Muy bien. Yo pienso que vamos a hacer anuncios en la segunda parte de la semana, para que ustedes sepan un poquito más cómo nosotros nos vamos a comer a los estudiantes. No, sean bonitos, profe. Yo estamos en cuarentena. No, pero no hay problema, nosotros somos buenos, tenemos buenas recetas para comer a los estudiantes. Y, ok, ahora me gustaría, vamos a hablar del práctico 7. ¿Y tienen una lista de ejercicios que quieren que nosotros veamos? Del 6 no quedó nada, ¿no? Estamos todos pronto.
¿De qué? Del 6 no había quedado nada, ¿no? ¿Del qué? Del práctico 6 no habíamos dejado nada para atrás, ¿no? Estaba todo listo. Sí, pero no tenemos más tiempo. Si quieren, podemos hacer esto, pero yo preferiría hacer el práctico 7. Ok. Ya hicimos 2 clases sobre el práctico 6, ¿no? Ok, 2-2, 2-2D, 2-3, 2-4, 2-7, 2-2D. Ok, voy a mirar. 2-2D, 2-2E. Una consulta. El F del 1, el que habla de la división, es parecida a la No, demostración. para. Yo estoy agregando la lista de ejercicios, mirando el chat. Ok. Entonces no puedo mirar el chat en el mismo tiempo que miro el práctico. Ok. Ok, 2.4, no hay tantos. 2.5, 2.5, 2.7, 2.2DE, 2.2E, 2.7. ¿Qué es el 1.3? ¿Es el 1.3? Ok, vamos a ver. El 1.3, tengo una consulta que no entiendo. Ah, 1.3 es de los límites al infinito. Voy a mirar. ¿Pero dónde está? 1. No veo límites al infinito. Ah, el 3.1. Ok, 3.1. 3.1. Circuitos eléctricos. Ok, el 3.1 no sé si tendremos tiempo de hacerlo. Ok. Ah, pero no entiendo el Ruber. ¿Qué dice Ruber? El último de la página 1. Ok. El último de la página 1. Ah, el 1.3. No es la misma cosa. Ok, entonces yo lo puse. Y el 3.1 no. Pero no tienden al infinito. No hay cosas de infinito 1.3. Ok. Ok. Ok, vamos a ver lo que pasa. Voy a hacer el 1.3. Voy a empezar con el 1.3. Esto. Tengo que compartir la pantalla. Y la voy a compartir ahora. Ok, ¿dónde está? Ok. Entonces voy a empezar con el 1.3. Entonces, ¿qué dice el 1.3? Asumiendo que existe y es finito, calcular para los siguientes casos el límite cuando x tiende a a de f de x. Ok. Es decir, después vamos a tener hipótesis sobre la función. Por ejemplo, ok. Por ejemplo, es complicado escribir esto. Voy a hacer el A. Entonces, son usar los teoremas cuando x tiende a 3
de límite de 2f de x sobre 5 igual a 1 con a igual a 3. Ok, entonces el objetivo del ejercicio es determinar este límite. Ok. La cosa es que cada vez, en cada ítem, Perdón, profe, tenemos tiene mal enumerado. El que está haciendo es el 1.2. Ah, me equivoqué. Ejercicio Ah, sí, 1.2 sí, que está sí, 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 haciendo. tal cual, tienes razón, me equivoqué. Que existe es y tengo que calcular por los siguientes casos. Ok, voy a cambiar. Sí, sí, tienes razón. No, pero estaba bien, ese estaba marcado para hacer. Era el título nomás lo que tenía que cambiar. No, 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 ahora tengo dudas. Déjame. 1. No, pero vamos a hacer el 1.3. Es el 1.3 que queremos hacer, Ok. ¿no? Es el que estaba pedido. Y sí, me equivoqué. Es el 1.3 que queremos hacer, porque era lo pedido. Entonces tengo que cambiar. Pero el inicio de la letra es idéntico. Esa es la razón por que me equivoqué. Ok. Calcular los siguientes. Vamos a calcular este. Límite cuando x tiende a 0 de f de 2x más 1 igual a 1 y con a igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, tenemos que calcular este límite cuando sabemos este. Hay que entender esto. ¿Ok? Entonces, a partir de esta información, vamos a deducir. Entonces, la cosa es que la idea es que hay que... Ok, vamos a suponer. Supongamos que el límite de x tiende a de f de x igual a L, porque sabemos que existe. Entonces, y esto es un real, entonces se trata de deducir L, de determinar L. Ok, ahora tenemos una información que es esta información. Y la idea es la siguiente, es que esta función es una función compuesta. Es decir, sabemos que el límite de f de CA g de x igual a 2x más 1. ¿Ok? Es decir, sabemos que el límite de x tiende a 0 de f de g de x igual a 1. Pero sabemos que acá la idea, sabemos que el límite de f. Y hay un teorema que dice que cuando el límite, entonces tenemos un teorema de composición de límites. Este teorema dice, si el límite de g de x cuando x tiende a 0 de acá, acá vale 2, ¿no? No, vale 1 acá. Y el límite cuando f de x vale L cuando x tiende a L, se deduce acá cuando x tiende a 1, entonces el límite de f de g de x igual a L, cuando x tiende a 0. Está compuesta. Acá 1 es g, por supuesto, es g de 0. ¿Ok?
Es decir, la composición de límites dice que si yo tengo una primera función g, y acá mi función g de x, que es acá igual a 2x más 1, vale 1. Y es el caso, ¿ok? Sabemos que esta función tiende a 1 cuando x tiende a 0. Y si ahora cuando x, yo debería escribir f de y, cuando x y tiende a 1, es decir, a g de 0 vale L, entonces el límite global vale L, luego, por lo tanto, haciendo iguales, por lo tanto, tenemos que L vale 1. ¿Ok? Porque sabemos que este límite vale 1 y que este límite también vale L. Entonces, por unicidad del límite, obtenemos que L igual a 1. ¿Entienden esta cosa? Acá usé ok, entonces estamos de acuerdo, vale 1. Y después vamos a ver lo que pasa. El límite de 2x menos 2 cuando x tiende a 1. Ok. Vamos a ver. Queremos saber, hacemos esto, b. Sabemos que el límite cuando x y x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1 de f de 2x menos 2 es lo mismo cuando x tiende a 1. Acá lo que hay dentro de f, 2x menos 2, tiende a 2, 1 menos 2, es decir, 1. Entonces es lo mismo que el límite de y tiende a 1 de f de y. Y esto es L, por hipótesis. ¿Ok? Además, tenemos que el límite acá, donde me equivoqué, acá f de x menos 1. Ok. Cuando x tiende a 1, tenemos que a f de x menos 1, y acá no entiendo lo que pasa. F de x menos 1 es el límite cuando xy tiende a 0 de f de y. Y esto es desconocido, no sabemos lo que vale. ¿No? ¿O sí? Acá hay algo que no entiendo. Profe, yo me perdí y no me encuentro. Sí. Me perdí. ¿En qué parte? ¿A o B? No, en la B, en la A, más o menos, o sea, me costó, pero la enganché, pero en este me perdí mal. Sí, pero yo también me perdí en la B. No terminé. No terminé. Acá. Entiendo. Intento entender lo que pasa. Ah, sí, es cuando A vale 0. Cuando A vale 0, conozco el bar 2 por 1 menos 2. Sí, 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 disculpa, me equivoqué. No te perdiste, soy yo que me equivoqué. ¿Ok? Cuando acá me equivoqué. El límite de f de 2x menos 2, cuando x tiende a 1, es idéntico cuando x tiende a 1, 2x menos 2. ¿Hasta qué punto tiende? 2x menos 2 tiende a 2 menos 2, es decir, tiende a 0. Entonces, esto tiende a, es el límite cuando y tiende a 0. ¿Ok? F de y. Y esto es L. Porque acá siempre suponemos, yo lo voy a decir, sabemos que el límite, los casos límite, que voy a escribir L. Acá. Ok, entonces mi hipótesis, como siempre, es hipótesis
voy a escribir, tenemos que el límite cuando x tiende a 0, no, ok, sí. Hipótesis. Límite cuando x tiende a 0, f de x vale ser L, ¿ok? Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de f de 2x menos 2, como 2x menos 2 tiende a 0, es lo mismo que el límite de f de y cuando y tiende a 0. Y esto vale L por hipótesis. Y de mismo modo, el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos 1 es el límite cuando y tiende a 0 de f de y esto también vale L. Entonces, el límite de f, este límite, obtenemos que este límite vale la suma de ambos límites. Acá hay que poner, falta una paréntesis. ¿Ok? Este vale L más L. Por lo tanto, 2L igual a 4, es decir, L es igual a 2, ¿no? ¿No es esto? ¿A quién le quedó 1? Pero quizá me equivoqué. Yo pienso que no. Porque tenemos 2L. Quizá falta el límite. No sé si me... No. 2L vale 4. Entonces L vale 2. Profe, ¿Sí? perdón, me cuesta un poco, me estaba perdiendo. ¿Cómo es que funciona la composición de límites? ¿Cuál es el enunciado? El enunciado. Ok, composición de límites. Vamos a hacerlo. Ok. Si tengo dos funciones, f y g, acá. Si voy a usar las mismas notaciones para ser compatibles. Si el límite cuando x tiende a b de g de x es igual a, vamos a escribir m. Y el límite cuando y tiende a f de b de g de i es igual a L. No, disculpa, me equivoqué. Si el límite cuando x tiende a b de g de x es igual a a, y el límite cuando y tiende a de g de i es igual a L, entonces el límite de f de g de x cuando x tiende a b vale L. Es esto. Es decir, la intuición es para calcular el límite, si prefieren, otra forma de decirlo. Profe, Sí, pero yo puedo terminar mi explicación. sí. Ok. El límite cuando x tiende a b de f de g de x es igual a el límite cuando y tiende al límite a de f de i con a igual al límite cuando x tiende a b de f de x. Ok, pregunta. Yo lo que iba a preguntar era la parte anterior, digamos, la primera parte de la composición que estaba escribiendo, que puso la composición, pero en realidad puso g de x y no sé a cuál se refiere en cada uno de los límites. Acá g de x, en el ejemplo anterior, se refiere... No. Composición de límites, si el límite de g de x es igual a a. Sí. Ahí. Y límite de g de y es igual a L. Sí, cuando y tiende Y a después, claro, y dice límite G de f, f de disculpa, g de no, es x. f de g de x, es f de g de x. Cuando x tiende
a B. ¿Y cuál es F? ¿O no aparece F? Acá son dos, tengo... Ah, disculpa. Ok. A veces tengo dificultades. Acá. ¿Está mejor? Ah, sí, ahora entiendo un poco Acá mejor. puse la función f exteriormente. Usualmente se puede poner al revés, pero acá f está al exterior. Es decir, tengo una función. Yo lo escribo así, quizás está mejor. Lo voy a escribir de modo sin letras. Cuando es primer límite con q igual límite con x a p. Algo así. Es decir, o si prefieren, es el límite del límite. ¿Pueden ver cómo funciona? Es decir, para calcular el límite de la función compuesta, cuando x tiende a p, es el mismo del límite de la función exterior cuando la nueva variable y tiende al límite de la función, y me equivoqué, en función al interior. ¿Ok? ¿Entiende esta fórmula? ¿Entienden esta fórmula? Ahora sí, y ahora si pueden esta f que tenemos, y acá g de x vale 2x menos 2, obtienen que el límite de f de 2x menos 2 cuando x tiende a 1 es lo mismo que el límite de f cuando x tiende a 2 por 1 menos 2, es decir, 0. Y el límite de esta cosa es el mismo que el límite cuando x tiende a 1 menos 1, es decir, tiende a 0. ¿Ok? ¿Podría repetir eso de lo de 1 menos 1? A mí no Ah, me quedó muy claro. acá estamos para calcular. Ok, yo lo voy a poner al revés porque es complicado improvisar esto. Ok, lo voy a hacer al revés. Ok, lo vamos a hacer. Acá, composición de límites. Acá, entonces, calculamos el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 2, ¿vale qué? Esto. Esto por el teorema de composición. Acá estoy usando el teorema de composición con la función g de x está acá. ¿Ok? Entonces digo que es el límite cuando y tiende a... Acá g de x es continua, entonces el límite de 2x menos 2, cuando x tiende a 1, tiende a 0. ¿Ok? Entonces pongo 0 acá. Y esto es el límite que tenemos por hipótesis. Es el límite que estamos buscando. ¿Ok? Después voy a hacer lo mismo con la segunda límite. Acá uso el hecho que el límite de la suma es la suma de los límites. Entonces calculo primeramente este límite, segundamente este límite. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo del mismo modo. El límite de f de x menos 1 cuando x tiende a 1. Esto, Pero, cuando x, y del mismo modo, es el límite cuando y tiende a 0, porque 1 menos 1 me da 0. Y por hipótesis vale L por hipótesis. Por lo tanto, tenemos que, y ahora podemos hacerlo, el límite de esto cuando x L más tiende a L. 0 es lo mismo que la suma de los límites. Es decir, L más L, es decir, 2L. Y como esto es igual a 4 por hipótesis, se deduce, por lo tanto, L es igual a 2. ¿Ok? ¿Está más claro?
Sí. Gracias. Ok. Alors, ok. Entonces, vamos a ver. Hacemos un último, el C y después el resto es muy similar. Vamos a hacer el C y después el resto es similar. Ok, el C. Sabemos que el límite, entonces, el límite de f de x cuadrado menos 1 más 3f de x menos 1, esto es igual a 1, y acá es en a igual a 0. Por hipótesis, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0. Ok. Y acá este límite es cuando x tiende a 1. Ok. Entonces, el límite cuando x acá faltan paréntesis. Yo pondría las paréntesis acá. Ok. El límite cuando x tiende a 1 de f de x cuadrado menos 1 es igual al límite cuando y tiende a 1. Y acá, esto es mi i, ¿ok? Y F mi de i, entonces, cuando 0. x tiende a 0, es 0, ¿ok? De f de i. Y esto es L por hipótesis. Ujú. Después, tenemos que el límite de f de x menos 1, cuando x tiende a 1, misma cosa, es el límite por composición cuando i tiende a 0 de f de i, y esto vale L. Entonces, Tengo un 3 multiplicando adelante, ¿no? tal cual, pero yo lo voy a hacer después. No cambia nada. Entonces, el límite que me interesa acá, vale, L más 3L, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Vale, cuando yo tengo que poner acá, cuando x tiende a 1, L más 3L, es decir, y acá por hipótesis sabemos que vale 1. Ok. Por lo tanto, Un cuarto L. L igual a un cuarto. Ok. Y no voy a hacer el resto porque es muy similar. Cuando tenés división, usás la misma propiedad, o sea, es Sí. la división de los límites. Tal cual. Con la precaución que la función no tiene que anularse. No tiene derecho para ponerse nula para preservar los gatitos. Que en este curso valoramos más que los estudiantes. O sea, que si tenés una función que tiende a 0 en el denominador, tenés que tener cuidado. Tal cual. Si la función tiende a 0 en el denominador, en general no tienes límites, salvo si el numerador también tiende a 0. Y tenemos un límite de tipo 0 sobre 0. Y en este caso hay que reescribir la función de otro modo, reordenarla para ver aparecer el límite. Sí puede aparecer. ¿Ok? Pero Ok. lo vamos a ver factorizando, típicamente, como dice Facundo, factorizando. Es el método típico. Ok, vamos a verlo con otros ejemplos. No quiero hacer ninguno el G o alguno de esos que está Vamos a medio... hacer el G. Ok, el G. Yo hago el G. Ok, G. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x cuadrado menos 1 sobre, x menos 1 es esto, x cuadrado. X cuadrado. ¿No? Ok. Vale a 1. Ok. Pero esto está compuesta de, podemos observar que f, esta función, se observa que esto, f de x cuadrado
sobre x cuadrado menos 1 está compuesta de f de i sobre i con la función x cuadrado menos 1. ¿Entienden? Es decir, esa compuesta. Entonces voy a usar la misma cosa. Acá y acá el límite, el g es, hay que verificar que vale igual a 0 del mismo modo. Ok, por hipótesis, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de i vale L. ¿Ok? F de i, el límite de f de i vale L. Entonces acá tengo un problema que es qué pasa cuando f de i sobre i igual a 1, sería 1 menos 1. Entonces, el límite cuando i tiende de x tiende a 1 de f de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 vale el límite cuando i tiende a 0 de f de i sobre i. Ok, pero ahora tenemos un pequeño problema, porque este límite vale 1. ¿Qué se puede deducir sobre L? ¿Sobre quién? Sobre el límite L, porque estamos buscando este L. Tiene que ser 0. De hecho, L solo puede ser 0. Porque esto solo puede ser un límite, porque si L no es nulo, este límite, si L fuera no nulo, este límite cociente sería L sobre 0, sería o bien más infinito o menos infinito. ¿Ok? Porque cuando se tratan de límites finitos, un límite no nulo dividido por 0, en términos de límite, acá es el último caso donde tenemos derecho a dividir por 0. Pero no es una división formal, es una división entre comillas. Entonces, tendríamos un límite infinito. Entonces, esto implica límite finito. Esto implica que L vale 0. ¿Ok? Es decir, el límite que tenemos acá es un límite de tipo 0 sobre 0. Y los límites de tipo 0 sobre 0 pueden valer cualquier cosa. El problema es que si acá yo tengo, digamos, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, que L valga 4. Si L vale 4, yo tendría un límite de tipo 4 sobre 0, y 4 sobre 0 tiende al infinito. O bien, o más o menos infinito, de hecho. Sería más complicado porque depende de si 0 tiende negativamente o positivamente. Acá, el único modo que una función que se termine por dividido por i cuando i tiende a 0, que este límite sea finito, el límite del numerador también tiene que valer 0. ¿Ok? ¿Entienden la cosa? Sí, algo que tiende a 0, el límite vale 0, pero ojo, acá el 0 está en el denominador. ¿Ok? Es decir, esto es un límite de tipo, y lo voy a escribir entre comillas, porque acá quiero preservar los gatos. Es un límite de tipo L sobre 0. ¿Ok? Porque esto tiende a L. Cuando i tiende a 0, esto tiende a L.
y el denominador tiende a 0, porque y tiende a 0. Entonces tenemos un límite de tipo L sobre 0. Y esto sabemos que este límite de tipo L sobre 0, o bien la única manera que esté definida es que L valga 0 también. ¿Ok? Si no, este límite no está definido. ¿Preguntas? No llegué a la parte del teórico, pero esto lo vimos en el teórico. ¿Está en el Sí, teórico? está en las notas, está en las notas. La cosa es que son límites infinitos. El ejercicio es que entonces el límite buscado vale 0. L vale 0. Y esto termina el ejercicio. Ok. Yo tenía una Gracias. pregunta. ¿Por qué se hacen estas afirmaciones por hipótesis? ¿Por qué es por hipótesis? Porque es el ejercicio. Suponiendo que este límite existe y es finito. Entonces, que vale L. L es el número que se trata de determinar. Pero en el ejercicio anterior habías afirmado otra cosa por hipótesis, ¿puede ser? Acá es asumiendo que existe y es finito, calcular para los siguientes casos límite cuando x tiende a de f de x, es esto. Me refería en el ejercicio anterior habías asumido como otra cosa por hipótesis. Ah, sí, 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 claro, claro. Y eso no había entendido muy bien cómo era que Pero asumía. no vi el ejercicio anterior. No hice nada del ejercicio anterior. Me refiero al B, creo que era. Ah, el B. El ejercicio anterior que habías resuelto. Habías Sí. asumido otra cosa. No, yo había asumido también que el límite valía L. Ah, era El B, exactamente lo mismo. Toto. Perfecto. Ahí va eso. Creo que él habla del ejercicio C, que puso que por hipótesis el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0, y creo que ahí se confundió y era L. Ahí va, ese me equivoqué. En el C, En el ejercicio 6, en la parte donde puso por hipótesis, casi que al comienzo, no entiendo. ¿En la parte qué? en la parte C, ahí, C, donde dice acá. por hipótesis, sabemos que, Sí. y ahí el límite de f de x cuando Ah, x tiende a 0 es L. L, gracias. Ah, era eso. Era eso, Ok, gracias. ahora está mejor. Disculpa, ya me equivoco siempre, entonces hay que corregirme. Es el problema, no se dan cuenta hasta qué punto es difícil explicar las dudas, escuchar a la gente, escribir texto en un idioma que no es el mío. A veces mi cabeza está sobrecargada. Claro, es que ¿Ok? yo no sabía si el error era mío o si era de usted, por eso. Gracias. ¿Qué? Que yo pensaba que era yo que había entendido algo mal. Muchas gracias. No, soy yo que escribí mal, pero pasa muchas veces esa razón porque hay que corregirme. Hay que verificar todo lo que escribo. ¿Ok? ¿Entienden esta cosa? ¿Está bien hasta ahora? ¿No hay nada más que corregir? Sí, bueno, ahora voy entendiendo. ¿Se entiende bien? ¿Se Ok. entiende? Ahora voy a terminar este ejercicio porque me gustaría pasar a otro ejercicio. Entonces el próximo en la lista es el ejercicio 2.2. Vamos a verlo. Determinar, es el ejercicio típico de parcial. Esto es el examen, es el ejercicio que vamos a hacer 15.000 veces. 2. Entonces es determinar existencia. Esto es súper típico. Son los límites no definidos. ¿Ok? Los límites indeterminados. Vamos a ver. Y por supuesto, el límite son los límites indeterminados. Límite cuando x tiende a 0 de raíz cúbica, no sé cómo se escribe acá. Ok, lo voy a poner acá. Así, sí, está bien.
cúbica de x más 1 menos 1 sobre x. Ok. ¿Cuál es el problema? Cuando x tiende a 0, esto tiende a ¿qué? 1. 1. Entonces, ¿esto tiende a qué? 1. Entonces, ¿esto tiende a qué? 0. ¿Esto tiende a qué? 0. Entonces tenemos Indeterminado. límite de indeterminado de tipo 0, es decir, indeterminación de tipo 0 sobre 0. Y acá yo pongo entre comillas porque si no voy a matar gatitos. Ok, entonces, esta cosa interesante, pueden ver que los límites también es un dispositivo matemático para tratar de dividir por 0 cuando se pueda. Es un método vicioso para decir, ok, yo no tengo derecho a dividir por 0, porque los gatitos me lo prohíben. Pero yo puedo tender a 0 y seguir dividiendo. Entonces, es un modo de dividir por 0 sin dividir por 0. Ok, entonces lo que hay que hacer en este caso, hay que dividir por esto. Entonces yo lo voy a escribir, yo voy a observar, se observa que voy a cambiar la escritura. Ok, la raíz cúbica de x más 1 menos 1 por x, ya la puedo escribir en la forma raíz cúbica de x más 1, esto, sobre x, menos 1 sobre x, ¿ok? Esto no cuesta muchas cosas, es gratis. Ok, que para x distinto de 0, por favor, ok, porque yo quiero preservar los gatitos. Ok, ¿y esto vale qué? Yo puedo decir que esto es la raíz cúbica de ahora ¿de qué? De x más 1 sobre, x cubo menos 1 sobre x. Ok. Y ahora, ¿qué puedo yo hacer para simplificar? Y estoy bloqueado, no sé qué hacer más, porque acá, si x tiende a 0, esto tiende a 1, esto tiende a infinito, entonces estoy bloqueado. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Ajá. ¿Alguien tiene una idea? Por las conjugadas cúbicas. ¿Y cómo se hace esto? Yo no conozco. Se ¿Alguien me divide explica? arriba y abajo por la... Pero no me acuerdo, la conjugada cuadrada era bien fácil, pero la cúbica tiene una fórmula, pero no me la acuerdo, pero se resuelve así. Ok, yo veo lo que estás diciendo. Vamos a intentar. Pienso que es una excelente idea. Vamos a hacer ensayos. Me encanta tu idea. Pienso que es la buena cosa que hay que hacer. Entonces lo vamos a hacer por conjugada cúbica. Ok. Voy a intentar algo. Tenemos una expresión de esta forma, ¿no? Primera cosa, yo lo puedo multiplicar por una expresión de esta forma. Es mi borrador, ¿ok? Voy a intentar de hallar la conjugada cúbica. Yo no sabía que existía, pero ahora que me lo decís, voy a intentar hallarla. Ok, esto... Lo saqué
fórmula de internet. En internet está bien la fórmula sin tener todo el trabajo, pero No sí está. entiendo lo que no entiendo. Y en la conjugada cúbica está la fórmula en internet. Yo la saqué porque la de la conjugada cuadrada era bien fácil, pero la conjugada cúbica había que multiplicar por 2 y dividir al cubo. Profe, se la pusieron en el chat. Ahí Ah, va. ok, la pusieron en el chat. Gracias. A menos B es igual a cubo menos... Perfecto. Muchas gracias. Entonces, conjugada cúbica, lo voy a escribir acá. Es esto. Es A menos B. Ups. No. Ok, no quiere hacer un copy-paste. Entonces tengo que copiarlo a mano. Es horrible. Es decir, es A cubo menos B cubo. Menos B cubo. Sobre. Y vos lo que decís es A cuadrado más AB más B cuadrado. Ok. Es decir, ok. Vamos a asumir esta cosa. Esto se verifica fácilmente. Lo que hay que hacer es verificar que A menos B por esta cosa, por esta cosa, por esta cosa, vale esta cosa. Y esto me parece claro porque se van a hacer simplificaciones de A2 y al final me va a quedar A cubo menos B cubo. Ok, entonces es lo que voy a hacer. La raíz cúbica de x más 1 menos 1, vale, y vamos a ver esto. Vale x menos 1, y es exactamente lo que yo quería, sobre la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado, más AB, no era 2AB, no, es AB, es AB. ¿Ok? AB es raíz cúbica de x más 1 por b, es decir, por 1, más b cubo, b cuadrado, disculpa, es 1 cuadrado. Ok. Ok, esto está bien. En el Entonces, término del medio no te queda un menos. hay un menos. ¿Me equivoqué? Abajo en el denominador, en la del medio. ¿Por qué habría un menos? ¿No? Me parece bien. Acá me parece bien. Es un más. Estamos haciendo A menos B. Sí, pero te queda AB y tenés el B es un menos 1. No, B es igual a más 1. Ok. El B es acá, es el 1 acá. ¿Ok? Esto es mi A, esto es mi B. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o me equivoqué? Está bien, está bien. Perdón. ¿Está Está bien? bien, está bien, Seguí yo. está bien. Ok, entonces está bien esto. Y está bien porque ahora esto se simplifica. Porque tenemos x más 1 menos 1 y esta cosa se simplifica en x más 1 menos 1, es decir, x. Ok. No, 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 ¿Qué? no, 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 no lo borre. No pasó nada. X más 1 menos 1, ¿ok? Profesor, ¿no hay que dividir entre X todo? Sí, sí, pero lo voy a hacer después, cada cosa en su tiempo, ¿ok? Estoy simplificando las cosas, primera cosa. Por supuesto falta el sobre X, pero va a venir, va a volver. Ok. Entonces tenemos esto. Por lo tanto, esta cosa sobre X esta cosa
esta cosa sobre X vale la otra cosa sobre X, es decir, y ahora puedo sacar el X en el numerador. ¿No? Correcto. Y ahora ya está. Podemos calcular el límite. Luego, el límite de la cosa que nos interesa. Cuando X tiende a 0, ya me equivoqué. X, vale, y ahora hay que calcular el límite, es 1 sobre, y acá vamos a calcular parte por parte del límite. Acá es raíz cúbica, acá tiende a 1, esto tiende a 1, esto tiende a 1. Ok. 1 más 1 por 1 más 1 cuadrado, es decir, 1 sobre 3. Y está bien. ¿Ok? Gol. ¿Está correcto? Sí, sí, me dio lo mismo. A mí me dio lo mismo. Perfecto, gracias. Y después, siempre son métodos similares. Vamos a ver, no sé, estamos en el... Ya me perdí. Ya me perdí. Estamos en el... En el 2. Una consulta. para, Sí. ya me perdí yo. ¿En qué ejercicio estamos? Ah, sí, el 2.a. Ok, 2.2a. Ok, consulta. Sí, la última parte, antes del luego. ¿Cómo pasa de 1 sobre todo ese número al Yo límite calculo de... los límites. Acá el límite del cociente es el límite del numerador, que es fácil, dividido por el límite del denominador. ¿Ok? Uso el hecho que cuando... ¿Cuál era el problema antes? En general, el límite de un cociente es fácil. Es el límite del denominador. El límite de un cociente es el límite del numerador dividido por el límite del denominador. Pero ¿por qué no lo pudimos hacer desde el comienzo? Porque teníamos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces había que cambiar la expresión. Ahora que cambiamos la expresión, reemplazamos este cociente que estaba de tipo 0 sobre 0 y con el cual no podíamos hacer nada. Lo reemplazamos por este cociente que no es más de tipo 0 sobre 0. Y ahora el límite es, el límite de esto vale 1 y el límite de esto vale el límite de esto más el límite de esto, más el límite de esto, y ya está. ¿Ok? Está excelente, sí. Profe, Gracias. en la parte del mismo, el mismo ejercicio que viste en la parte F, donde tenés seno de 1 sobre X, ¿qué podés usar? ¿Logaritmo? En que el f x seno de 1 sobre x, no pienso que se pueda usar el logaritmo. Yo no, personalmente, yo no usaría el logaritmo. ¿Qué haría yo? Es una Puede ser con sándwich, profe. es un sándwich, pero no, acá el sándwich no es suficiente porque es un sándwich más complicado. Este límite está conocido, vale 1, el f. Quizá podríamos hacer otros ejercicios antes del f. El f es un poquito más complicado. Si no tienen dudas, ya hicimos el a. Podemos hacer otro, pero si no tienen dudas sobre el b, c, d, e, podemos calcular el f. O alguna de las funciones trigonométricas, seno, coseno, no sé si. Sí, pero es lo mismo. Siempre es el mismo problema. Acá hay que observar que... ok, vamos a hacer el f. F, queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 sobre x. ¿Ok?
Ah, no, me equivoqué. Esto es una... Ok. Esto es fácil. No, esto es el teorema, es una versión del sándwich. Esto es súper fácil. Porque la cosa es que sabemos que el valor absoluto de x seno de 1 sobre x es menor o igual a valor absoluto de x. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Esto es obvio. Cuando x tiende a 0. Entonces, cuando x... Esto, no, esto es siempre, para todo x. Esto siempre vale porque seno siempre es menor en valor absoluto a 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Acá usé el hecho que seno, en valor absoluto, para todo x, no. En R, ya maté un gatito, disculpa gatito. Para todo x distinto de 0, si no, mató a un gatito. ¿Ok? Entonces, tenemos que el límite, acá, si yo tomo los límites, acá el límite vale 0, y tengo un límite de algo más pequeño que 0, el valor absoluto. ¿Qué puede ser? Solo puede ser 0. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, de x seno de 1 sobre x, esto necesariamente vale 0. Y acá hay que entender lo que pasa. Lo que dije es que la función, acá hay que hacer un dibujo, es un teorema del curso. De hecho, es un ejercicio que hicimos en el práctico 6. Voy a mirar. Hay que darme un segundo que yo mire el práctico 6. Es algo que ya hicimos en el práctico 6. Es un ejercicio que corregimos. Es el... ok. Primer parcial, primer semestre. Este ejercicio práctico por el práctico 6, entonces yo lo puedo decir, por el práctico 6, ejercicio se llamaba ejercicio 7 de la parte 2.7. 2.7A. Ok, lo corregimos la vez pasada. Es decir, si tenemos una función que es menor o igual a x en el valor absoluto, entonces dicha función tiende a 0 cuando x tiende a 0. Ok, y es lo que demostramos acá. Ok. El resto se puede hacer de modo similar. Vamos a ver el seno cuadrado y x. Ok, g. Vamos a hacer g. Tenemos que calcular el límite del seno de x el seno de x cuadrado o el seno de cuadrado sobre x. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la buena cosa? ¿Me equivoqué o no? El enunciado en la letra. No, es esto. Hay que poner el para que tiene. Cuando x tiende a 0 más, ¿no? Es esto. Es esto que queremos calcular. Ok. Ahora voy a observar que hay algo. Entonces, esto es, vale, que existe. Ok. Sabemos que tenemos un límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Esto es lo mismo que el límite
cuando x tiende a 0 de seno de x menos seno de 0. ¿Por qué saca el cuadrado, profe? ¿Cómo? No, porque estoy hablando de otra cosa. Estoy haciendo un recordatorio. ¿Ok? Después voy a poner el cuadrado. Esto es algo conocido, que es esto es la derivada, ¿no? Es una derivada. Esto es el seno prima de 0. ¿Y cuál es el seno prima de 0? La derivada del seno es el coseno, es el coseno de 0. Entonces vale 1. ¿Ok? Es algo que ya sabemos por la derivada. Acá estamos anticipando el hecho que ya conocen un poquito de derivadas. Esto es la fórmula de la derivada del seno. Entonces, la idea es que conocemos este límite. Conocemos el límite de seno de x, y que yo escribo siempre, ok. Ok. Tenemos esto. Entonces, ahora voy a calcular el límite que yo quiero. ¿Ok? Cuando x tiende a 0 más. Del seno cuadrado sobre x. De hecho, es lo mismo que el seno es x por, es el límite de x por el cuadrado de la cosa anterior. ¿Ok? ¿No están de acuerdo que es lo mismo? Y ahora, por lo anterior, yo sé que esto tiende a 1 cuadrado. Entonces, esto vale 0 por 1 cuadrado, es decir, 0. Ya está. ¿Están de acuerdo? Yo no entendí la parte donde le coloca de vuelta la X, ahí ese paso se me complicó. Acá la idea es que yo estoy haciendo un límite de un producto. Este límite, límite de un cuadrado, este límite es 1, ¿entienden? Seno de x sobre x tiende a 0. ¿Ok? Acá no tengo problema. Tiende a 1, disculpa, es 1. Eso sí, eso lo ¿Ok? entendí. Esto al cuadrado tiende a 1. Pero cuando x tiende a 0, x tiende a 0. Esta parte tiende a 0. Sí. Entonces es el producto de los límites 0 por 1 cuadrado. Acá de hecho es 0 más, pero no cambia nada. No, esa ¿Ok? parte, esa estoy segura que da 0, sí, pero no sé por qué le agregaba esa X ahí. No Y el límite, entiendo. acá en donde dice que donde tiene que calcular el límite, no nos pedía el X por tal cosa. Nos pedía solamente el... Reescribió la fórmula. La reescribió nomás. Claro, porque él tiene un x al cuadrado abajo. Necesita un x Sí, arriba acá para hay un poder x funcionarlo. cuadrado abajo, tengo que compensarlo. Mm, Y acá tengo un seno de x cuadrado y acá tengo un x cuadrado porque el cuadrado es para todo. ahora sí entendí. Está, bárbaro. Para corregir, acá tengo un x cuadrado y el x Sí, afuera sirve para corregir el x sí, cuadrado acá. ahora me di ¿Ok? cuenta. Sí, sí, como la está. Bárbaro, gracias. ¿Está bien? Ok. Sí, sí, entendí. Entonces, siempre son cosas del mismo estilo. Vamos a hacer el del coseno. Ok, vamos a hacer el del coseno. Ok, como siempre, límite. Entonces se llama, esto era el G y vamos a hacer H. Límite del, cuando X tiende a que a 0 de coseno de X menos 1 sobre X. Por supuesto, es una fórmula de derivada. Es el límite cuando X tiende a 0.
del coseno de x menos coseno de 0 sobre x menos 0. Y esto reconoce una fórmula de derivada. Entonces es la derivada del coseno del punto 0. Y la derivada del coseno es el menos del seno. Es menos seno de 0. Y esto vale 0. Ya está. ¿Ok? Ahí lo que está usando es la regla del hospital o cómo es. No, acá usé la derivada. Yo observo que tu límite es una derivada. Sí. Acá es la fórmula de derivada. Y ya sabemos que el coseno... Acá estamos anticipando el hecho que coseno es derivable, pero quizá no entendí la letra. ¿Ok? ¿Qué dice la derivada? A veces la cosa es que en los prácticos usamos cosas que van a venir después porque son cosas que ya vieron en el liceo. No dimos la derivada, no dimos la derivada, pero Entonces, ya son cosas del programa del liceo, normalmente. entonces, por ejemplo, estos límites los podemos resolver por equivalentes. Acá no. Se resuelve no por el equivalente, es la derivada, nada más. Profe, Es la derivada. en el anterior, por ejemplo, en el anterior, en el G, donde aparece el seno de x cuadrado, ¿no? Yo Sí. podría usar que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, por ejemplo. Esto te permitiría derivar la misma cosa, sería solo más complicado. Ah, pero tienes razón, quizá te puede ayudar esto. ¿Podemos intentar esto? Es una idea interesante. ¿Podemos intentar esto? Ok. Que otra vez. No tengo idea. Pienso que es una idea interesante. ¿Ok? Podemos probar juntos para ver lo que pasa. Que puede ser interesante ver que hay gente que se ríe. Nickel Logic. Otra solución. Tentativa. Ok. Entonces vos lo que decís, es que estamos estudiando, como siempre, el seno de x cuadrado sobre x. Y vos tenés una idea interesante, decís que es 1 menos coseno de x cuadrado sobre x. Ok. Problema, si queremos calcular el límite del 0, ¿esto tiende a qué el 0? Tiende a 1. ¿Esto tiende a qué? 1. 1 menos 1 tiende a 0. Entonces tenemos indeterminación 0 sobre 0. Mismo problema como anteriormente. No sirve. Pero, tengo una idea. Vamos a hacer 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Y de hecho lo voy a escribir, lo voy a poner menos coseno de x menos 1. Es decir, y el menos lo voy a poner acá. Y lo voy a escribir así. Voy a ver. 1 más coseno de x. Voy a poner menos enfrente. Y acá lo voy a escribir así. Es un ensayo. ¿Ok? ¿Y qué observo yo acá? Esto es la derivada del coseno. Y esto es un límite bien definido. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo? Arriba puso 1 menos coseno. Yo digo que 1 menos coseno x, acá es 1 cuadrado menos coseno de x cuadrado. Es a cuadrado menos b cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Acá reemplacé a menos b por b menos a. Y puse un menos para compensar. ¿Por qué hice todo esto? Para hacer aparecer la fórmula de la derivada. Esto es una derivada. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x cuadrado sobre x, es el producto de los límites, es menos el límite
de 1 más cos x, x tiende a 0, por el límite cuando x tiende a 0 del coseno menos 1 sobre x. Pero el x acá yo lo puedo escribir x menos 0 y el 1 acá lo puedo escribir coseno de 0. Ok, y esto es una derivada. Entonces, vale menos el límite de acá. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Entonces, menos 2 por... Y acá es el coseno prima de 0. Es la derivada de 0. Es decir, menos 2 por el menos seno de 0. Y esto vale 0 de vuelta. Tenemos otra solución más complicada, pero también funciona. ¿Ok? ¿Cómo hizo la segunda, el cálculo del segundo límite? Ese. Acá es una derivada. Es una Coseno de derivada. 0, coseno de 0. La derivada de coseno de 0, de coseno en 0 es menos seno. La fórmula que dice que la derivada de coseno acá, pues la derivada de coseno es menos seno. Y acá es un cálculo de derivada. Ok, entonces al final la otra solución de G era más complicada. Pero la buena cosa es que al final conseguimos obtener la misma respuesta, que es una buena cosa. ¿Ok? Yo sé, quizá hice algo demasiado confuso, pero era solo para ver. Quizás la borro o no la borro, esta otra solución, porque hace las cosas más complicadas. Sí, borra, borra. Yo borro. Hay alguien que dice, Julieta dice, no y no y no y no. Julieta, todo sirve. Ok, lo voy a borrar. Entonces, mismo resultado, lo escribo, pero solución más complicada. Acá el problema es que este ejercicio supone que ya tienen una idea de lo que es la derivada. Es algo que todavía no vimos en el curso, es decir, es algo que veremos después del segundo parcial, pero la cosa es que la derivada normalmente son cosas que ya vieron en clase en el liceo. Entonces es la razón por qué suponemos que podemos usar la derivada. Ok, ¿qué falta después? Hicimos el G y el H y ya está, ya tenemos todo. Ok, para el ejercicio 2.2. Ok, ¿cuál era el siguiente en la lista? El siguiente en la lista era... Derivada es límite de cociente incremental. Tal cual. Es exactamente esto la derivada. Es el límite del cociente incremental. La derivada en 0 es f de x menos, límite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Yo no entendí el 2,2e. Ok, vamos a ver el 2,2e. El 2,2e es horrible. Vamos a hacer el 2,2e. Porque es un poquito complicado el 2,2e. ¿Están de acuerdo que hagamos el 2,2e? Sí, sí. ¿Sí, sí? Ok, vamos a volver al ejercicio 2,2e. Ok. Dos, e es el límite, en serio, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el piso, ups, ok. Y ahora... 0 más. ¿Cómo? 0 más. 0 más.
Ok. La primera cosa es que, ¿qué pasaría si no tendríamos la función piso? Yo diría que el límite valdría 0, ¿no? 0. Tal cual. Entonces hay chance que sea idéntico. Porque ¿qué va a pasar? Si x se vuelve pequeño, antes de calcular el límite vamos a hacer intuiciones de lo que pasa. Si x se vuelve pequeño, 1 sobre x se vuelve grande, ¿no? Tiende al infinito. Pero esto también tiende al infinito. La única diferencia es que es un entero natural más grande. Entonces es lo que vamos a hacer. Ok. Entonces esto me da la solución y de hecho ya tengo la solución. Ok. Entonces se observa que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, el 0 positivo, de 1 sobre x, vale 0. 0. Infinito. 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 Ok. Hace infinito. Ok. Pero tenemos que la función piso, y esta función piso, siempre es mayor o igual a 1 sobre x. Para todo x. ¿No? ¿Están de acuerdo? Es claro que el piso siempre es más grande. Entonces, si yo tengo una función que tiende al infinito, El y piso. otra función más grande, ¿qué puedo decir sobre la otra función? También También tiende tiene al infinito. Ok. Entonces, también tenemos el límite de piso de 1 sobre x tiende a más infinito cuando tengo x que tiende a 0 más. Ok. Y ahora, si yo hago 1 sobre esta cosa, ¿qué voy a obtener? 1 sobre infinito me da ¿qué? 0. 0. Entonces, por lo tanto, el límite que yo buscaba, ok, el límite cuando x tiende a 0 más de acá 1 sobre x. De hecho, no solo vale 0, pero vale 0 más. Es decir, de hecho, es 0 más. Es decir, tiende a 0, pero por valores superiores. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, nos quedan 4 minutos oficiales. Podemos hacer. Disculpa, dije cada vez piso en mi texto, en el video, cada vez que yo digo piso hay que reemplazar por techo, por supuesto, me confundí. Es el antipiso, es el techo. El problema es que tengo problemas con las palabras en español. Era techo. Hay que poner, le puedo modificar, cada vez que yo digo piso hay que poner techo, techo, ok. Pero por supuesto es la función techo. ¿Entienden esto? Para mí está bien. Profe, tengo una duda de letra. ¿Sí? ¿En qué parte? En el 2.4c, 2.4c. la tendencia del límite es 0 a la x. Es 0 más, por supuesto. Ah, está. Es un error de letra, tienes razón. 2, 4. 2.4, ítem C. Acá el límite de x log de x es cuando x tiende a 0 más, no es 0 a la x. 0 más, no tiene sentido. ¿Y puede ser que el b sea con inducción? Vamos a ver. No, porque A es un número real. La inducción funciona solo para los enteros naturales. Ajá. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? el 2, 3F.
El 2-3C, perdón. 2, 3, E. Sí. Ya me equivoqué. 2, 3, E. Ah, pero no lo había puesto. Ya estoy perdido. Ah, 2, 3, E. No sé si lo puse en mi lista. Voy a verificar. Ok, ya me perdí. ¿Dónde está mi lista? Ah, sí. 2, 3. Todavía no lo hicimos. ¿Hicimos el 2, 3? No me acuerdo. No, Yo nada creo de que- eso. Ah, ok. Entonces hay que hacer el 2, 3, E. Ok. Entonces, determinar para qué valor de A, B en R la función f es continua. Lo hacemos ahora. Yo puedo hacer el 2, 3, E ahora, o bien podemos decir que lo hacemos para la próxima vez, que son 59. ¿Qué Profesor, tengo una hacemos? duda sobre este ejercicio. ¿Cómo, cómo? Tengo una duda sobre este ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama la función esta que tiene unos corchetes distintos a los anteriores? No, no entiendo. ¿Cómo es que... Techo. Techo. Ah, ¿y qué representaría? Creo que no lo El habíamos... entero superior, inmediatamente superior a 1 sobre x. Ah, perfecto, gracias. Piso es cuando tienes los corchetes, es decir, acá. Recordatorio. Si fuese 0,5 quedaría en 1, por así decirlo. Tal cual. Ok. Gracias. Esto es piso. ¿Ves? Acá piso porque acá las patitas están en el piso. ¿Ok? Y acá tenemos esto. Y esto es techo. ¿Ok? Y esto representa el entero inmediatamente inferior. Por ejemplo, piso de 0,5 vale 0 y techo de 0,5 vale 1. ¿Ok? Ahora hacemos el... oh, las bromas. Yo no quiero no mirar el chat. El E, entonces hacemos el 2.3 ejercicio 2.3E. Ok, y terminamos con esto. Entonces, el ejercicio 2.3E, que es el primer parcial, segundo parcial, es decir, determinar el límite, no, ¿para qué AB? ¿Para qué AB? La siguiente función es continua. Y tenemos f de x igual y ok, y ahora hay dos casos. 2 coseno de x es igual si x es menor o igual a aquí. 2 y acá x cuadrado más b si x es mayor a aquí. Ok. Es claro que, primera cosa, es que es una función definida por casos. Es claro que como la función x da 2 cos x. Esta notación es para decir la función que asocia a x, que a cada x asocia 2 cos x. Y x da a x cuadrado, lo voy a poner con paréntesis para que sea más legible, son continuas en R, se deduce que la función f, que está definido por f, definida por casos, está continua para en todo punto x distinto de pi.
Es decir, por la izquierda de pi, a la izquierda de pi, cuando estamos estrictamente a la izquierda de pi, la función vale 2 coseno de x y es continua. Cuando estamos por la derecha de pi, la función vale esta cosa y esto es continua. Entonces, el único problema, entonces, se trata de determinar ¿Qué pasa en pi? lo que pasa en pi. Exactamente. El comportamiento de f en el punto x igual a pi. Ok. Entonces, vamos a calcular cuál es el valor de f. F de pi vale ¿qué? Vale 2 coseno de pi, porque es la primera cosa que vale. 2 Cero. coseno de pi, y el coseno de pi es menos 1, es menos 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después vamos a calcular el límite. El límite cuando x tiende a pi por valores inferiores. O sea, por la izquierda. F de x, por supuesto, es lo mismo. Es el límite cuando x tiende a pi por valores inferiores de 2 coseno de x, y esto tiende a 2 coseno de pi, es decir, a menos 2. Ok. Ahora vamos a ver lo que pasa. El límite de f de x cuando x tiende a pi, pero por valores superiores, es igual al límite cuando x, ahora estamos por la derecha, cuando x tiende a pi por valores superiores, de a x cuadrado más b, ¿no? ¿Entienden? Y el límite de esto es a pi cuadrado más pi. ¿Ok? ¿Por qué más pi? Más b, disculpa, tienes razón. Era para verificar que seguías. ¿Ok? Por supuesto, Ok. no me equivoqué. Ok. ¿Y qué queremos? Lo que queremos, la función es O sea, lo continua mismo. cuando los tres números, menos 2, no hay problemas, son iguales. Es decir, la función es continua. F es continua en pi, si y solo si, solo si, a pi cuadrado más b es igual a menos 2. Y acá no tengo más cosas que decir, es decir, por ejemplo, yo puedo decir que b es igual a menos 2 menos a pi cuadrado. Y es el conjunto. Es decir, todos los pares de números, entonces, son todos los pares de números de la forma, entonces, las soluciones son todos los números de la forma A cualquiera, y B tiene que ser menos 2 menos a pi cuadrado. ¿Ok? ¿Me equivoqué o no? ¿Está bien? Está bien, bien, bien. Y Julieta dice, pensé que iba a ser más difícil, y no, no era difícil. No, la solución no es indeterminada, es decir, ¿para qué valores? Pueden ser varios valores. Acá tenemos un conjunto infinita, tenemos un sistema indeterminado, pero tiene soluciones. ¿Ok? Es decir, el conjunto solución acá es S, es el conjunto de todos los pares AB en R cuadrado, tales que B es igual a menos 2 menos A pi cuadrado. O si prefieren, es el conjunto de todos los números de la forma A menos 2 menos A pi cuadrado cuando A recorre R. Ups. ¿Ok? Y no es más difícil. Acá no hay derivada, porque hablaba de derivada también. De hecho, no habla de derivada. El segundo, quizá después había otra pregunta, porque después se puede preguntar, además, para qué valores es derivable en cero. Pero acá no tenemos la pregunta, es decir, solo contestó a lo que era preguntado. Genial. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Es tal cual. Ok. ¿Dejamos para hoy? Bueno, muy bien.
Ok, gracias. Gracias a ¿Nos usted. pasa el archivo? Sí, sí, por supuesto. Profe, ¿Sí? disculpe, tengo una pregunta, pero es por el tema de derivadas. ¿Sí? ¿Le puedo pasar una foto de un ejercicio ahí por el chat a ver si me orienta un poco? Sí, sí, yo puedo... mándamelo. Mientras ¿No? yo corrijo porque, a ver, Ahí se lo mandé. ok, disculpa, yo estoy verificando un poco el archivo que voy a subir para no subir boludeces. Ok. Ok. Voy a mandar el archivo. Ok. Y ya está, lo tienen. Y voy a verificar. Ok. Perfecto. No entiendo lo que me hace. Gracias, profe. Nos Ah, vemos. sí, sí, sí. Ok. ah, ok. Ok. Y ahora. Ah, ok. El problema, pero es otro ejercicio, ¿no? Sí, en realidad es de una compañera que hace economía y a mí tampoco me salió. Estaba preocupado ahí. Ah, pero no te, ¿quieres que yo te lo corrija ahora? No, no, si me podría orientar, porque más o menos sé lo que hacer, pero me tranco en un punto. Si quiere le comento lo que hago, lo que hice y... Ok, no, pero esto va a tomar tiempo. El problema es que estoy cansado. Déjame leer un poquito. Déjame leer. Biyectiva con derivada continua. Biyectiva, esa cosa importante. F de 2 igual a 4 y F' de 2 igual a 2. O sea, H. Vale. Ok. Ok, hay que calcular H'. Esto es, hay que usar f-1, la derivada de la función inversa. Sí, ahí Ok, va. A mí la derivada de h me quedó f a la menos 1 sí. más x por f a la menos 1 prima, o sea, la derivada de la función inversa. Eh, es decir, sí, tal cual. Eso Y que, cuando evalúo en 4, ahí es mi problema. después, cuando, el problema es que hay que calcular la derivada de la función inversa. Tengo h' de x, estoy de acuerdo con la primera cosa. F menos 1 de 4 más 4 F menos prima de 4. Ahí va, me quedo 4 así. sobre F 4. F prima de F menos 1 de 4. F menos 1 de 4 sabemos que es 2 porque la función es biyectiva. Sí. Está bien lo que está escrito acá. ¿Quién escribió esto? ¿Esto es la solución oficial? Sí, es la solución, pero no le entendí. Vio el Ok, la vamos paso. a ver juntos. La vamos a ver juntos. Ok. Al menos yo lo entiendo. Ok. Una vez que yo entiendo acá, hay que aprovecharlo. Yo a partir del segundo igual no entiendo mucho lo que hace ahí. Ok. Share. ¿Lo vemos? ¿Lo ves ahora? ¿Está No, pero lo bien? tengo aquí. No, pero yo voy a dibujar. Ah, no lo veo entonces. ¿No lo ves en la pantalla? No está compartiendo, se ve. ¿Lo compartí?
¿Está bien? Ahí sí lo veo. Ahí va. Ok. Ahora lo voy a anotar. Ok. Esta fórmula, esta igualdad, ¿estás de acuerdo o no? Sí, sí. Porque esto es la derivada de un producto, entonces es derivada de x, es decir, 1, por la función f menos 1 de x. Acá está bien. Después es x por la derivada de la inversa. Estoy de acuerdo. Entonces, Perfecto. h' de 4 es f menos 1 de 4, hay que reemplazar, por 4f menos 1' de 4. Esto es f' Ahí va. menos 1 de 4. Y esto es la derivada de la función inversa. Acá es un teorema. Esto es la derivada de... Eh, eh, ¿Eso es como usar la linealidad en la derivada? no, es otra cosa. Es un teorema que vamos a ver en el tiempo de la derivada. Puedes mirar en Wikipedia derivada de la función inversa. Es un teorema. Ah, ta. Hay un Ah, me teorema y perdí en vale esa parte esto. yo. Ok, ¿no la conoces? No, Simplemente no no. la conoces. Es un teorema. Perfecto. Es el teorema de la función inversa, derivada de la función inversa. Y después cuando haces esas cuentas, como la función es biyectiva, hay que calcular la inversa de 4. Pero sabemos por la letra que f de 2 vale 4. Entonces, la preimagen de 4 vale 2. ¿Ok? Entonces, f menos de 4 vale 2. F' de 2 sabemos que vale 2. Entonces, es 4 sobre 2 y es 4. Entonces, es 2 más 4 sobre 2, es decir, 4. Ya está. Ok, ¿Ok? muchas gracias. Y una última consulta, y Sí, no le molesto más. sí, Eh, pero sí, es ese ejercicio que le mandé recién, sí. ahí por el chat. ¿Este? Ah, pero no, Sí, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ya es muy tarde. Ah, bueno, igual, muchas gracias. ok. Gracias. Chao.